Programa de opinión de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia. Apto para todo público. Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos ustedes, amigos televidentes. En la primera parte de este programa voy a conversar con el padre Alfredo Infante, sacerdote jesuita, director de la revista SIC. Mucho tiempo en este país. ¿Cuántos años tiene la revista SIC? Cumplió hace poco, ¿no? Sí, en enero cumplimos los 80 años de vida. ¿Esa la fundó el padre Aguirre? El padre Manuel Aguirre, sí. Sí, ¿no? Desde el seminario de Caracas. Sí. ¿Qué ha significado la revista SIC para los venezolanos y precisamente para los jesuitas? Bueno, yo puedo hablar desde mi propia experiencia personal, ¿no? Ajá. Yo me formé en Fe y Alegría y ya en bachillerato para nosotros la revista SIC era una fuente de formación dentro del liceo, dentro del colegio. Y después dentro de mi formación personal, social y dentro de todo los aspectos de mi formación, pues la revista SIC siempre estuvo presente y ahora pues en este tiempo como jesuita me ha tocado dirigir la revista. El padre Aguirre siempre fue un sacerdote de los barrios, ¿no? Estuvo mucho tiempo. Era su principal fuente. Sí, sobre todo también el mundo obrero, ¿no? Ajá. Fue uno de los propiciadores del sindicalismo católico, de la organización social y, por supuesto, de una visión de país importantísima, constructor de democracia. ¿Y qué legado dejó para la gente? Yo creo que esfuerzo. uno de los legados principales ha sido la revista SIC como una memoria histórica y propositiva del país, pero también todo lo que fue el movimiento sindical y para la iglesia, una iglesia comprometida con los problemas reales del país. ¿Se mantiene todavía ese legado del padre Aguirre? Bueno, cada vez más difícil por la adversidad de los contextos, pero seguimos allí trabajando, pensando propuestas para el país, pensando el mundo productivo, el mundo de organización, pensando el modo de convivencia en los barrios, y trabajando en el día a día. Yo sí creo que ese legado está presente aún. Alguien me preguntó, yo no le supe responder, ¿cuántos jesuitas hay en Venezuela? ¿Cuántos sacerdotes? Bueno, ha habido la vida religiosa en general ha tenido una disminución importante por envejecimiento y porque cada vez entra hay menos vocaciones para la vida religiosa. ¿Han disminuido las vocaciones sacerdotales? Sí, por supuesto, yo creo que ha habido una disminución importante, pero se mantiene una constante. En el caso nuestro de la Compañía de Jesús, por supuesto, en los tiempos del padre Arturo Sosa, de lo que es ahora general, pues entraba mucha gente. Hoy ya hace poco entraron 3 compañeros que inician el proceso en la Compañía de Jesús. Entonces el número nos hemos ido envejeciendo, nos hemos ido disminuyendo, pero los desafíos y la vitalidad del cuerpo apostólico que llamamos nosotros a la Compañía de Jesús como institución aquí en Venezuela, pues mantiene vivo. Y hay una imagen evangélica que a mí me gusta mucho, que es ser fermento en la masa. O sea que, aunque seamos cada vez menos, la misión es de ser fermento en la masa, o sea, fermento de lo bueno, fermento de la paz, fermento de la democracia, fermento de la justicia, ¿no? ¿Cuánto tiempo dura la formación de un jesuita desde su comienzo? Bueno, va entre 11 a 15, 16, 17 años antes de la ordenación. Hay un camino bastante largo. Yo estuve una vez, creo que en el Paraíso ustedes tienen una... Allí teníamos antes nuestra casa central de Venezuela. Una vez me invitó el padre Virtuoso ahí. Sí. Estuvimos... Ya no estamos allí, ya se mudó hace unos años, pero hasta hace poco estábamos allí. ¿Y ahora dónde están? Ahorita la sede central está en Chacao, al lado del Colegio San Ignacio. Desde ese tiempo se ha ido muchos jesuitas al exterior, en diversas misiones. ¿Y no han regresado? Pues sí, pero yo creo que la mayoría de los jesuitas venezolanos amamos profundamente a Venezuela
sentimos una pasión por el país y una pasión por Jesús. Yo creo que eso es la identidad nuestra. O sea, si a mí me preguntan qué identifica a un jesuita, yo digo, mira, la pasión por nuestro Señor Jesucristo y la pasión por nuestro país. Y esa combinación es lo que identifica al jesuita. ¿Qué lo diferencia a los salesianos, por ejemplo? Bueno, toda congregación religiosa tiene también una misión que llamamos nosotros también como un sello, que es un carisma, ¿no? Es un modo de proceder. Los salesianos tienen una pasión por llevar a Jesucristo a los jóvenes, ¿verdad? Y trabajan en distintas perspectivas. Nosotros tenemos nuestro carisma, ese sello es fe y justicia, o sea, nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo nos lleva también, se expresa en un compromiso por la justicia, por un compromiso por la ecología, por un compromiso por la convivencia, por un compromiso profundo por nuestro país. Ahora un poco suyo. ¿Usted de dónde viene? ¿Por qué se hizo jesuita? Vamos a un receso, le hago esas preguntas. Estás viendo Diálogo con... ¿Por qué, cómo se hizo jesuita y cuándo se hizo jesuita? Esa pregunta es una pregunta hermosa, porque para mí hablar de mi compromiso con la Iglesia y con la Compañía de Jesús es algo profundamente lo más de los grandes amores que uno tiene. Yo soy exalumno de Fe y Alegría en Maracaibo. Yo crecí en Maracaibo, en uno de los barrios populares de Maracaibo. Yo toda mi vida he vivido ¿En La Limpia, en el Empedrado? No, yo crecí en el barrio Simón Bolívar de Maracaibo y después estuve trabajando mucho a nivel estudié en Fe y Alegría en otro barrio, 24 de Julio, en la Escuela Nueva América. Y en Fe y Alegría yo me encontré con la Compañía de Jesús. En Fe y Alegría me encontré con una manera de ser, de vivir la fe que me fue enamorando profundamente. Y después comencé a trabajar también, soy de los antiguos maestros normalistas, y comencé a trabajar en las escuelas. Y ese compromiso por la educación popular, ese compromiso por hacer con los pobres el privilegio que tuve yo también como pobre de tener una buena educación, una educación de calidad, pues me llevó a mí también a conocer la propuesta educativa más a fondo de Fe y Alegría y a través de Fe y Alegría conocer a la Compañía de Jesús y enrolarme en la Compañía de Jesús con ese sueño de transformar el país, de contribuir, de ser una bendición para nuestro país, desde lo que somos, ¿no? Yo en mi niñez estuve en un colegio acá en Gonzaga, en Maracaibo. Me metieron mis padres ahí, pero salí rápido. O sea, hizo jesuita desde que nació, pues prácticamente. Sus padres lo inculcaron a esa vocación. Bueno, yo crecí en una familia del barrio, de un barrio pobre de Maracaibo, de una madre que recién se me fue, ahora el 10 de julio, y era una educadora. Nosotros crecimos en el barrio como los hijos de la maestra. Y mi mamá nació en Colombia, en Barranquilla, migró a Venezuela, y cuando ella llegó al barrio y vio que no había escuela, ella comenzó a enseñar a todos los niños a estudiar. Y de ahí nació mi vocación a la educación. Pero mi mamá también mi mamá y mi papá tenían la escuelita no solamente para enseñar a leer y a escribir, sino también para comunicar la fe. Entonces, esas experiencias, después uno las lee y uno dice, cónchale, esto me marcó la vida, ¿no? La educación, la pasión por la educación, la pasión por llevar a Jesucristo a los demás y la pasión por construir convivencia, por construir relaciones fraternales. Creo que esa comunicación desde el hogar pues me marcó y después en Fe y Alegría, como decías, pues eso se fortaleció. También en el barrio donde yo crecí, en el barrio Simón Bolívar, es
Fue un barrio con mucha experiencia de organización, de cooperativas, de grupos juveniles. Entonces yo nací en un barrio con mucha vitalidad organizacional, con mucha fortaleza, y eso fue mi gran escuela también. ¿Usted es hijo único? No, en mi familia somos 6, 3 hembras, 3 varones. ¿Ninguno más? Mi hermana la carrera menor, sacerdotal. no, pero sí mi hermana menor sí estuvo vinculada a la vida religiosa femenina y sigue trabajando, aunque ya no es religiosa, sigue vinculada, muy comprometida con la misión de la iglesia, así, alma, vida y corazón. Pues. ¿Qué piensa usted de la iglesia en este momento, de la misión episcopal y de todas las sacerdotales en Venezuela? Ya que las vocaciones han disminuido en este momento, ¿cómo describiría usted esa vocación y esta profesión, este oficio, como digamos? Sí. Bueno, yo lo primero que creo es que nosotros tenemos en la iglesia un papel importante que es de pastorear, o sea, de animar, de acompañar, de comunicar, pero la iglesia no solamente somos los curas, la iglesia somos todos los bautizados. Y en ese sentido, gracias a Dios, en este momento en el que hay un envejecimiento en el clero y una disminución en las vocaciones, pues también ha ido fortaleciéndose mucho el compromiso de los cristianos bautizados, ¿no? O sea, el compromiso de ser iglesia, de sentirse iglesia. Y en ese sentido, la misión de la iglesia es una, que es la misión de Jesucristo, ¿no? Y nosotros nuestra misión es en esa misma misión vamos todos, y en cada contexto esa misión tiene que ser discernida. Entonces, hoy en Venezuela, la pregunta para nosotros es, bueno, ¿qué significa ser cristiano hoy en Venezuela, ¿no? ¿Qué significa? ¿La respuesta cuál es? Bueno, lo primero, hay algo muy importante para nuestro Señor Jesucristo y es el tema del valor de la persona humana, que hoy llamaríamos la dignidad humana, la defensa de la dignidad humana. En ese sentido, la misión de la iglesia tiene que ver con la defensa de la dignidad humana, de los derechos humanos. El otro elemento importante de Jesús es la consolidación de un grupo, de una comunidad y la oferta de un reconocimiento fraternal, de que somos hermanos. Más allá de nuestras diferencias, somos hermanos. Y eso es también nuestro anuncio. Y por eso el tema de la reconciliación, el tema de la construcción de paz, el tema de la convivencia, el tema de que de la justicia, de que hayan propuestas de país en donde realmente la dignidad humana sea respetada y donde podamos encaminarnos hacia una convivencia entre hermanos como venezolanos y como humanidad. Entonces hoy ese es nuestro desafío en medio de esta situación de adversidad. ¿Usted siente que estamos conviviendo o estamos pervirtiéndonos? Mira, yo creo que las dos cosas. Sí. Las dos cosas. O sea, sin duda alguna, la sociedad es compleja, ¿no? La sociedad no es uniforme, la sociedad es muy diversa. Y en esa diversidad hay gente apostando a la vida, defendiendo la vida, hay gente organizándose, hay gente construyendo espacios de vida. Y en ese sentido nos vamos humanizando, pero también hay gente que están matando, que están delinquiendo, que están pensando en sí mismos, que están aferrándose al poder, que están quitando oxígeno. Entonces, yo creo que estamos en un momento en el que hay ambas dinámicas, una dinámica de vida y una dinámica de muerte, y que lamentablemente detrás de cada una de esas dinámicas hay protagonistas. Por cierto, leí un sentido comunicado del episcopado sobre la muerte de 4 niños en el Valle, ¿no? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué información tiene usted? Mira, más allá del hecho, de escribir el hecho, porque son hechos profundamente dolorosos, lo que... ¿Por qué llegamos a eso? Crimen. Primero, el crimen, como dice nuestro amigo Roberto Briceño, ¿no?, del Observatorio Venezolano de la Violencia, dice, en toda la sociedad hay hechos criminales. Claro, desde que el mundo es mundo. Sí. Sin embargo, cada crimen tiene que ser investigado, los culpables tienen que ser sancionados. Lamentablemente estamos en un país donde la impunidad reina y mucho del crimen queda impune, y eso genera una mayor
criminalidad, ¿no? Asciende el tema de la criminalidad. Ante estos hechos, uno también se pregunta por la persona humana, ¿no? Es decir, ¿qué está pasando, ¿no? Que llegamos a este tipo de... Ahí quería llegar. Entonces, bueno, yo creo que esos son hechos que obedecen. Me lo explica en la próxima parte. Estás viendo Diálogo con... Bueno, en este orden, dice usted, continúa. Sí, detrás de esos hechos criminales, sin duda alguna, hay patologías. Eso, sin duda alguna, es un hecho de un psicópata. Yo creo que en Venezuela esos hechos son minoritarios, que no podemos decir que ese hecho define lo que somos los venezolanos. Yo creo que los venezolanos fundamentalmente somos personas que estamos apostando a la vida en medio de esta situación. Sin embargo, es muy doloroso que ocurran estos hechos y que queden impunes, porque se generan, entonces la criminalidad cobra una mayor ascendencia y más permisividad en la sociedad. Entonces creo que por eso es importante que exista el Estado y que el Estado cumpla su función y que la justicia dentro del Estado tenga, no dé puertas abiertas a la impunidad, porque de esta manera pues, puede haber una mayor prevención del delito. ¿Y cómo ve usted en este momento su país? Ya que estamos en la última parte del programa. ¿Qué ve en el horizonte desde La Vega hasta Horizonte, donde estamos ahorita? Mira, yo el otro día, el domingo, en estos días, en un encuentro de gente de los barrios, decía 3 cosas que a mí me parece que son fundamentales. Yo creo que ahorita en nuestro país hay, desde el poder, hay una propuesta de mentira, ¿no? O sea, y se invierte para construir una narrativa que todos sabemos que es mentira, ¿no? Y entonces, en ese sentido, a nosotros, los de la otra acera, los que estamos en la defensa de la vida en lo cotidiano, tenemos que construir la verdad. ¿Y construir la verdad qué significa? Comenzar a generar espacios de diálogo, de encuentro, donde podamos ir llegando a acuerdos y construcciones y soñando, imaginando el proyecto de país que tenemos. Y eso está haciéndose ahorita. Ustedes lo están haciendo. Lo vamos haciendo, lo vamos haciendo. La idea es ir creando esos pulmones y esos espacios de vida. Lo segundo ¿Hay voluntad para eso? Dentro de los espacios en los que yo me encuentro, por supuesto que sí. Si hay algo que está sucediendo en este país, es que en medio de esta adversidad, así como vemos todo este deterioro, también hay gente apostando a la vida y soñando y pensando el país que queremos. Entonces, yo no estoy de acuerdo con que no hay alternativa, de que no hay propuesta. Yo creo que las propuestas se están construyendo y nos estamos construyendo en lo pequeño. Lo segundo es, ¿cómo veo el país? También cuando pasamos por la ciudad, nuestras ciudades, vemos destrucción, vemos basuras, vemos desidia. Yo creo que estos son desde el poder también estrategias, porque los espacios de basura, los malos olores, cómo está el transporte, todo eso genera, desmoviliza el espíritu. Entonces, ante el deterioro, tenemos que crear y recuperar los espacios, y es la belleza. O sea, la belleza en contra del deterioro y la belleza. Entonces, lo primero es la construcción de la verdad. Lo segundo, la construcción de la belleza. Porque si no recuperamos nuestros espacios de convivencia para pasarla bien en espacios agradables para nosotros, entonces también eso nos desmoviliza. Y lo tercero es la construcción solidaria del bien. O sea, fortalecer todas las iniciativas que tienen que ver con cooperación, solidaridad, pequeños emprendimientos, y eso también se está haciendo, ¿no? Entonces, yo suelo decir,
ante la mentira, la construcción de la verdad y la búsqueda de la verdad. Ante la desidia y la fealdad, la construcción de la belleza y la belleza pública. Ante el mal que a veces hay, eso que tú decías, el hecho que comentábamos y muchas otras cosas de insolencia, pues el empeño por la construcción del bien común, de la solidaridad, de los esfuerzos compartidos. El papel de la sociedad en este momento, sobre todo de la clase política y económica, que tiene la obligación de crear caminos hacia la convivencia y hacia un destino mejor. Incluso los periodistas tenemos esa responsabilidad. ¿Cómo ve eso usted? ¿Usted cree que estamos fallando en algo? Mira, yo creo que lamentablemente... ¿O estamos tropezando con alguien que no nos deja, como dicen? Yo creo que dentro de la clase política también hay gente, y cada vez más, pensando cómo rehabilitar el quehacer político, cómo poner la política al servicio del bien público. Y yo creo que en ese sentido estamos también en un tiempo oportuno. Aquí veo que el Papa está, dice aquí, durante una multitudinaria celebración religiosa, el Papa Francisco rindió homenaje a los 25 años del fallecimiento del cura italiano Pino Puglisi, asesinado por la Cosa Nostra, y envió un duro mensaje a las bandas criminales de todo el mundo. No se puede ser mafioso y creer en Dios. Así es. ¿Usted cree que en Venezuela hay mafia? Bueno, la mafia no solamente es un aparato de negocio, sino la mafia también es un modo, una mentalidad, ¿no? Yo creo que lo que conocemos nosotros como el vivismo criollo, la viveza criolla, eso es un germen cultural mafioso, ¿no? Entonces, creo que la mafia es algo que está presente en todo el mundo, que es algo global y que por supuesto en Venezuela y en medio de este caos tiene caldo de cultivo, ¿no? Porque en un país donde el Estado no cumple su función, lo lógico es que esa lógica mafiosa, que muchos conocen como lógica pránica, pero que no es la única, sino que la lógica mafiosa es el no pensar en el bien común, sino pensar solo en el bien propio por encima del otro. No importa la vida del otro, no importa el respeto por el otro. Y entonces estamos en un contexto, cuando se cae en eso, un contexto irreverente. Que esto es muy importante. Yo hace poco escribí algo sobre el tema de la reverencia. La palabra reverencia en el lenguaje espiritual nuestro significa el profundo respeto por la vida del otro, ¿no? Sea quien sea, la otra persona tiene una dignidad, tiene un valor y merece respeto. Eso es la reverencia. Entonces, cuando eso se pierde, caemos en la irreverencia. Y la irreverencia genera dinámicas mafiosas, ¿no? Entonces, una persona que hace negocio con los alimentos más allá de lo posible, más allá de la hiperinflación incluso. Sí. Entonces, eso es mafia. O sea, la mafia va desde lo chiquitico hasta lo grande, ¿no? Es una mentalidad, es un modo de estar en el mundo. Entonces, por supuesto, tenemos que preguntarnos si Venezuela es un país cristiano y existen estas dinámicas, significa que no estamos siendo cristianos. ¿Y qué hace la Iglesia para que eso no ocurra? ¿O para contribuir a una mejor orientación de esa sociedad? Bueno, yo creo que tenemos un recurso muy importante que es, primero, la Iglesia tiene proyectos educativos, proyectos de salud, proyectos de solidaridad, inscrito en la lógica del amor, no en la lógica mafiosa y irreverente, sino en la lógica de la reverencia. Pero lo más importante es que tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús, en sus relaciones, en su palabra, nos ofrece un camino distinto de relación, de entender la vida, lo que significa la felicidad en la vida. Ahora, siento que en el mundo no escapan a los problemas, a la inmoralidad, ni siquiera a los curas. Ya estamos viendo Totalmente. Lo que pasó en Chile, ya estamos viendo lo que acaba de hacer el Papa con un sacerdote en Pensilvania, ¿no?
que le costó al Papa mucha crítica, ¿no? ¿Cómo vio usted esas cosas? Bueno, lo primero con mucho dolor. O sea, nosotros tenemos que reconocer que todos estos hechos son profundamente dolorosos para la Iglesia y que, así como el Papa Francisco ha sido fuertemente y los condena, pues son condenables. O sea, y que dolorosamente, pues, la Iglesia es santa y pecadora. O sea, y esos hechos son profundamente dolorosos y condenables, ¿no? Porque no se puede permitir ese tipo de situaciones porque nos deshumanizamos. O sea, y todo lo que deshumaniza atenta contra Dios. Gracias, padre. Gracias a usted, amigos televidentes. En la próxima parte conversaré con Ricardo Cusano, presidente de Fedecámara. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Estás viendo Diálogo con. Bueno, ahora voy a conversar con Ricardo Cusano, primer vicepresidente de Fedecámara. Hablando de Fedecámara, cuando venía para acá a grabar este programa, que lo estoy haciendo un martes, estaba hablando del ciudadano presidente de la República y hablaba de sus relaciones con China y cómo en los próximos días vendrán centenares de empresarios a invertir en Venezuela. Fedecámara no fue invitada a esas reuniones en China. No, lamentablemente no fuimos invitados. Ah, ya. ¿Y cómo van a recibir ustedes a los chinos? Mira, cualquier inversión que venga a generar puestos de empleo, que venga a generar bienes y servicios para la sociedad venezolana, respetando y otorgando las mismas condiciones a los empresarios venezolanos, es bienvenida, porque al final nosotros aspiramos competitividad y para poder, bueno, mejorar, pero lamentablemente siempre pareciera que se le dan beneficios al empresario extranjero y no se fortalece la producción nacional, ¿no? ¿En qué basas tú esa afirmación? Bueno, en lo histórico, en lo que hemos visto con los convenios con Irán, en lo que hemos visto con antiguos convenios con China, en lo que hemos visto en convenios de hace ya que tienen 20 años de vigencia con, por ejemplo, con la educación en profesores cubanos o con médicos cubanos en su momento, que no guardaba relación con los mismos beneficios que debían haber tenido los profesionales venezolanos. También vi un decreto, que publicamos la mitad en quinto día, Sí. que habla de nuevas medidas económicas. De ese decreto, ¿qué análisis tiene Fedecámara? Del decreto que ya vimos, ¿no? Sí, del que ya vimos. Había uno y ahora Correcto. otro, A ver, que es el 3607, como que. esto parecería, si hacemos un símil, el manejo de la economía de los últimos años, y así lo establece cuando uno lee la introducción del Plan de la Patria, que no se podía prelar, por ejemplo, las políticas a subsanar el déficit fiscal cuando habría la prioridad de subsanar el hambre. La verdad es que no se hicieron ninguna de las dos cosas y hoy vivimos una escasez tremenda y vivimos una hiperinflación que lo que ha hecho es llevar a condiciones precarias de vida al venezolano. Entonces, esas medidas políticas económicas que se llevaron en todos estos años fue como una retroexcavadora que nos metió en un gran foso, ¿no? Y ahora se implementan unas medidas para subsanar el déficit fiscal, para poder fortalecer el salario del trabajador, pero son medidas incompletas. Medidas incompletas porque cuando se toma un paquete de ajustes económicos, debe hacerse todo de una sola vez para subsanar todas las deficiencias. Pero además, debes de generar credibilidad y confianza en la inversión internacional, fortalecer la producción interna, y para todo esto se hace falta dinero. Ahora, ustedes han venido conversando con gente del gobierno para las áreas productivas del país y las promesas que se han hecho en materia de economía. Sí, nuestras Fedecámaras, como digamos los representantes de Fedecámaras del Comité Gerencial, no, porque no nos invitan a estas reuniones, pero los 15 sectores que hacen vida dentro de Fedecámaras se reúnen con los respectivos ministros de la actividad que ellos ejercen, ¿no? Pero lamentablemente sigue prelando las posiciones políticas o las conquistas políticas que se aspiran luego mostrar en una cadena nacional antes de verdaderamente de reactivar el aparato productivo, porque además no es solo un tema, por ejemplo, en el agro de la semilla, el fertilizante, es un tema de seguridad
por ejemplo, en las vías. Es un tema de reactivar el transporte para poder mover esa comida. Es un tema de la electricidad en el estado Zulia que nuestros compatriotas zulianos en su vida personal es casi una calamidad como lo llevan. Imagínate eso trasladar en apagones continuos a la producción del Estado. Entonces, en definitiva, estos encuentros que tienen los sectores o las regiones con sus gobernadores y los sectores con los ministros de la actividad terminan siendo discusiones puntuales cuando es un problema en búsqueda de soluciones puntuales o en algunos casos de presentar la posición del Estado sin oír la del sector privado, pero no se toma en consideración que el problema que vive Venezuela es estructural, es sistémico y así debe abordarse. Y si es así, esas reuniones, ¿por qué van? No unas reuniones, si saben de antemano que no van a tener resultados que aspiran los empresarios, por ejemplo. Porque lo primero, uno siempre tiene que dar la oportunidad de la rectificación por parte del sector público. Y segundo, porque los espacios no deben cederse, porque siempre es un espacio para presentar no solo el análisis de la crítica al modelo, sino propuestas. En cada una de esas reuniones hay propuestas. En el sector turismo se le han presentado propuestas para reactivar el aparato, para que vuelvan las aerolíneas, para que haya inversión a través de concesiones. El sector del agro, la ganadería, hacen lo propio, la construcción. Cada uno presenta sus soluciones, su análisis, ¿no? En este momento, ¿cuáles serían las propuestas fundamentales que haría Fedecámara en una próxima reunión, por ejemplo? Lo primero, y aquí vamos a un tema humano, lo primero entender que hoy el venezolano tiene un problema serio de medicinas y de alimentos, y la capacidad productiva del país hoy no da para subsanar ese problema. Por eso se requiere aceptar una ayuda humanitaria, la decisión administrativa y política de aceptar una ayuda humanitaria. En paralelo, se debe consensuar un nuevo modelo de país. En definitiva, este modelo ha fracasado y así lo demuestran los números, más allá de que haya una defensa a ultranza de que siempre los errores están en otros. ¿Cuál es el modelo que ustedes aspiran? Doctor Cruz, es un modelo de libertades plenas, donde haya competitividad, donde haya respeto a la propiedad privada, donde la oportunidad de crecimiento del ser humano a través del emprendimiento, de la empresa privada, como empresario o como trabajador, como talento humano de esa empresa privada, le haga sustentable lograr sus aspiraciones de vida. Eso hoy no se consigue en Venezuela. En este momento, si yo te preguntara cuáles son los sectores críticos de la economía, el comercio, la industria, la agricultura, ¿por dónde comenzarías tú? Vamos a un receso, regresamos contigo. Estás viendo Diálogo con... Una pregunta. A ver, los sectores críticos son absolutamente todos. Lo primero que hay que abordar y atacar son los servicios que están hoy en responsabilidad del sector público que no cumplen sus funciones: seguridad, electricidad, problemas de agua, infraestructura, porque reactivar el aparato productivo parte de poder tener esas condiciones mínimas para poder producir en la construcción, en el agro, en la ganadería, en el comercio, en cualquiera de los sectores que aspiremos a tener éxito, a ser exitosos, ¿no? Pero en este momento los sectores de la construcción, por ejemplo, Bueno, están operando. No, la construcción está en casi un 95% detenida, los procesos productivos de la construcción. La industria hoy, además de minimizada, de casi un 70% menos empresas, las que trabajan un 30%. Eso en comparativa a 1998 es el 10% de la capacidad instalada de hace 20 años, lo que produce hoy hecho en Venezuela. La importación, que el sector comercio, la cual recurre para los productos que vende, hoy podemos ver los puertos prácticamente detenidos. No hay una importación porque no hay las divisas para poder importar y porque además tenemos unas importantes deudas con los proveedores extranjeros. Estoy leyendo en la Gaceta Oficial el decreto que dice que autoriza la libre importación, las importaciones. Claro, pero la libre importación, tienes que dar unas garantías mínimas de reconocer los costos, porque si tú vas a importar y luego vas a tener autoridades fiscalizando al comerciante para
confiscarle sus productos porque lo venden a un precio que tienen que pagar un costo y generar una ganancia, y el Estado no te lo reconoce, el sector público no te lo reconoce, ahí no va a haber importación porque no hay confianza en los mecanismos de valoración de los costos del producto, ¿no? ¿Cómo está el sector comercio, por ejemplo? El sector comercio es uno de los sectores más golpeados en las últimas semanas, porque primero no tiene proveeduría, es decir, no tiene ni el hecho en Venezuela ni el hecho en otro país, el importado, tiene menos productos que vender. Pero además, el sector comercio, que tiene el contacto directo con el consumidor, con el ciudadano, se consigue con un cliente golpeado en su poder adquisitivo, porque la hiperinflación lo está golpeando. En definitiva, tiene poco producto, y poco cliente, ¿no?, con capacidad de compra. ¿Qué te dicen tus amigos del sector agrícola, por ejemplo, cuando vas al campo y los visitas? Bueno, lamentablemente los colegas del sector agrícola han venido sufriendo importantes caídas de su producción. Apenas en Venezuela hoy se logra producir el 25% de lo que necesita el alimento que necesita el venezolano, y eso es por la misma centralización y por los mismos controles excesivos. Pero el sector agrícola, por ejemplo, en vocería de Aquiles Hopkins de Fedeagro, ha hecho propuestas muy puntuales de cómo corregir la situación para poder dinamizarla. Propuestas de importación directa, pero respetando los costos, propuestas de reactivación del talento humano que se ha ido. Hay una captación importante que debe hacerse. Cada uno de los sectores, en el marco de Fedecámara, ha hecho propuestas para reactivar el país. Y le hacemos un llamado al sector público. Mientras no se tome en consideración y en respeto a la propiedad privada y a la empresa venezolana, difícilmente podemos reactivar el país. No lo ha hecho ningún país en hiperinflación, poder salir de su crisis de la mano del empresario, de la empresa privada y de los trabajadores. Con ese nuevo salario han cerrado muchas empresas. El salario generó un problema de flujo de caja. En un país en hiperinflación, el flujo de caja es importantísimo porque tú no logras presupuestar. Más que un cierre, generó un problema temporal. Pero la verdad es que ya hoy se resolvió. No es que no es que se resolvió, es que las mismas políticas económicas erradas que no atacan la razón de la hiperinflación ha hecho que el salario se vuelva sal y agua en el último mes, lamentablemente. Aquí veo que Fedecámara sin flujo de caja para pagar nuevos salarios, ¿eso es cierto? Aquí veo una noticia aquí que parece en el Universal. Bueno, me imagino que lo que están hablando es de la realidad de las empresas que hacen vida en las cámaras, en cada una de las cámaras a lo largo y ancho del país. Aquí veo, dice, el presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela, Fedecámara, Carlos Larrazábal, alertó que la empresa privada enfrenta un problema de flujo de caja para asumir el aumento salarial anunciado por el gobierno de Nicolás Maduro. Destacó que sectores particulares no pueden hacerle frente a esta situación, como el agrícola y el educativo. ¿Cómo hacen para pagar y dónde sacan el efectivo para pagarlo? Correcto, como le dije, es una declaración que engloba la realidad de las empresas que hacen vida en las cámaras regionales y sectoriales que conforman a Fedecámara. El problema del efectivo. Bueno, es un problema muy serio porque hubo una reconversión monetaria y sigue sin haber fluidez del efectivo que es necesario, por ejemplo, para el sector agrícola, el sector ganadero, que paga la jornada, los jornaleros se pagan en efectivo, y hay zonas donde es prácticamente imposible el acceso al banco porque están muy distantes de los bancos, donde no hay interconectividad para hacer una transferencia, donde hay una gran cantidad de ciudadanos que no están bancarizados. Bueno, podemos ampliar aún más el gran listado de problemas, ¿no? Me siga. ¿Cuáles son? Bueno, lo que les decía, no hay conectividad, no hay banca cercana, en algunos casos al no haber efectivo no hay trabajadores, no hay cómo pagar a los trabajadores, hay una importante pérdida del talento humano de la mano de obra calificada porque ha decidido emigrar. Entonces, bueno, en definitiva, son problemas estructurales que deben abordarse con soluciones estructurales de la mano y consensuadas en un marco de diálogo social, trabajadores, empresarios, mundo político, academia. Dos preguntas. ¿Cómo funciona en este momento el DICOM con ustedes los empresarios? Y la otra pregunta, ¿se ha ido mucho empresario de Venezuela? A ver, el DICOM en este momento está funcionando surtiéndole medicinas a un cuerpo enfermo, un cuerpo que está tan enfermo que lo único que le da es aspirina cuando necesita una medicina más fuerte. Con esto le digo, las asignaciones que estamos viendo vía DICOM no cubren las necesidades del sector productivo venezolano, ni el público ni el privado. Esos son trapitos, pañitos mojados. Y con respecto a la segunda pregunta de la cantidad de empresarios que se han ido,
La gente cuando se va o cuando decide cerrar, eso solo lo sabe el Estado, porque tiene que cumplir una serie de trámites administrativos con los organismos de impuestos, con los registros, que solo lo sabe el Estado. Y lamentablemente el oscurantismo en cifras en el cual nos han sometido, no logramos establecer la realidad de cuántas empresas hay. Pero en todo caso, para contestarlo un poco más puntual, en 1998, cifras Gini, más de 600.000 empresas. Las mismas cifras Gini en el año 2014 daban apenas unas 330.000 unidades de producción privada. Es casi la mitad menos en 20 años. Eso es un holocausto empresarial y, en consecuencia, menos empleo sustentable, decente y bien remunerado. Aquí estuvo Arrazaba, le decía que de 13.000 empresas que habían quedan 4.000. Eso es en el sector industrial. De 12.000 quedan unas 3.200. De esas 3.200, casi unas 900 están en manos del Estado. ¿En el sector comercio? En el sector comercio eso es una cifra, como le decía, que es un poco, pero sí se estima que hay un 50% menos de comercios que hacen vida en los últimos 20 años. Si en este momento los llamara el gobierno, vamos a suponer, y les preguntara, bueno, usted habla mucho, ¿qué nos proponen ustedes para salir adelante? ¿Cuál sería tu propuesta en una de esas reuniones? Lo primero es que siempre aceptaríamos un diálogo sincero, donde no sea un monólogo, sea un diálogo para buscar soluciones a la crisis. Ayuda humanitaria obligada, porque necesitamos solucionar los problemas de comida y de medicina a los ciudadanos venezolanos. Dicho esto, hay que acudir a los organismos internacionales para obtener el financiamiento y, en un plan integral, poder renegociar la deuda, volver a construir confianza con los acreedores, con los que son nuestros proveedores, para reactivar primero servicios y, en consecuencia, cada empresario lograr reactivar su empresa. Y hay algo importantísimo: no se está reconociendo la diáspora. La diáspora está generando una deficiencia en talento humano para producir, para generar productos y servicios. Al no reconocerse, no se sabe que ese problema existe. Y ese problema, la única forma de reconquistar a un venezolano que se fue, no es ofreciéndole un pasaje de regreso, es ofreciéndole mejores condiciones laborales y de país para que regresen. Y eso se necesita dinero que hoy el Estado no lo tiene, el gobierno venezolano no lo tiene y los empresarios venezolanos no lo tienen. Y por eso, en un plan de recuperación económica debe estar inserto una importante partida para rescatar el talento humano que se nos fue. ¿Pero qué otra cosa propondrían ustedes? Bueno, primero, estamos hablando de libertades económicas plenas, de protecciones mínimas, de consensos en el modelo económico, que no puede seguir siendo rentista, tiene que ser liberal, donde se respete la propiedad privada, donde el Estado se dedique a generar las seguridades y la aplicación de la justicia en total igualdad, y generar condiciones para que luego cada empresario logre generar la riqueza y se distribuya a través del salario, de la generación de empleo, que a su vez tiene un salario. Y ese salario necesita políticas económicas que lo sustenten en el tiempo, que no son políticas restrictivas y punitivas como las que estamos viendo, son de incentivo. Tú dices aquí que se necesita talento humano para reactivar la producción en Venezuela. Me han dicho otros empresarios que en el sector turismo está mejorando o ha mejorado desde el punto de vista de ascenso empresarial. Bueno, seguramente puede ser que el empresario con el que usted habló le esté yendo mejor, pero en el contexto general el turismo tiene dos grandes aristas. El turismo internacional. Hoy Venezuela tiene menos conectividad internacional y tiene dificultades para cambio de la divisa extranjera. Y después está el turismo nacional. Y el turismo nacional se compone de venezolanos rodando o paseando dentro del país. Y hoy el venezolano no está pendiente de vacacionar, lamentablemente. Está intentando ver cómo sus hijos llegan al colegio estos próximos días con los útiles escolares, porque su salario no le alcanza, y cómo logra llevar un plato de comida a su casa, ¿no? Bueno, ¿qué otra cosa? Otra cosa, lo único que podemos reiterar desde Fedecámara es la disposición de trabajar por un mejor país, un país en libertades plenas y un país donde verdaderamente podamos los jóvenes y los venezolanos lograr nuestros sueños, no mirando fuera de la frontera, sino mirando las libertades plenas que ya hoy la Constitución Nacional del año 99 ahí contempla. ¿Tú has pensado irte del país? No, la verdad es que no lo he pensado. Una cosa es pensarlo, pero no lo he planificado. Hoy mi futuro está en Venezuela, trabajando por ella y generando un progreso y bienestar para mis connacionales, para mis compatriotas, con los cuales comparto a diario. ¿Las empresas que tú manejas están en quiebra o están progresando? No hay ninguna empresa que en este momento esté boyante. Estamos intentando prevalecer, intentando mantener abierta la Santa María. Bueno, esperamos
Seguramente que sí, y creo que se puede lograr cuando haya consensos y cuando haya respeto a los preceptos constitucionales. Gracias a Ricardo Cusano, primer presidente de Fede Cámara. Gracias a ustedes, amigos televidentes. Nos veremos aquí el próximo domingo a esta misma hora.